La enfermedad es un efecto universal de la caída cuyo resultado a raíz del pecado es la muerte y el decaimiento de la existencia en un mundo imperfecto. Por lo tanto, aflige a todos los seres humanos y nos recuerda que somos polvo y que al polvo volveremos un día. Entonces, no importa cuán cuidadosas o conscientes de su salud intenten ser las personas, pues la enfermedad a la larga es inevitable. De ahí que a lo largo de toda la historia, los brotes masivos de enfermedad han destruido la vida de millones. En el siglo XIV, la infame peste negra, más conocida como la peste bubónica, mató entre 1/3 y la mitad de la población en Europa. En el siglo XIX, en la Guerra Civil de los Estados Unidos, murieron el doble de soldados por enfermedad que por bajas en el combate. Y en el siglo XX, la epidemia de la influenza entre 1918 y 19 reclamó entre 30 y 50 millones de vidas, haciendo diminuto, ¿no?, el número de muertos en la Primera Guerra Mundial. Aún hoy, cuando muchas enfermedades ya no son una amenaza, el virus del SIDA, por ejemplo, sigue matando a miles, al igual que el cáncer y los problemas del corazón. Así que quienes se dedican a investigar y a tratar las enfermedades tienen la más alta consideración en la sociedad, por supuesto. Y está bien, pues ellos aportan esa primera línea de defensa de la sociedad contra los males físicos que están por todas partes. Pero a pesar de todas las tecnologías sofisticadas que utilizan los profesionales médicos modernos, estos tienen limitaciones en la cantidad de curaciones que a la larga puedan llegar a ofrecer. Y los avances científicos en los tiempos recientes son de verdad impresionantes, pero lo máximo que pueden hacer es que retrasar la muerte. Por otro lado, Dios no tiene ninguna limitación en su capacidad para sanar. Como con todas las cosas en la vida, Él es soberano sobre la enfermedad y la sanidad, porque Él tiene el poder para hacer lo que quiera. Y en ciertos momentos históricos, Él ha decidido sanar de maneras sobrenaturales. En el Antiguo Testamento hay constancia de ejemplos de sanidades milagrosas divinas, aunque son raros y están confinados a tiempos limitados. Por ejemplo, Dios sanó a Naamán el leproso, ¿cierto? Sanó a Ezequías de una enfermedad terminal, sanó a los israelitas de las mordeduras venenosas de las serpientes, sanó a Sara, Lea, Raquel, Ana de infertilidad y sanó a Job de una enfermedad debilitadora. Además se habla de 3 muertos resucitados: el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la mujer sunamita y un hombre cuyo cuerpo había sido lanzado a la tumba de Eliseo, ¿cierto? Todo eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos también registra ejemplos de sanidades divinas. Sin embargo, la más grande manifestación de sanidades milagrosas en la historia se dio durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, pues no ha ocurrido nunca nada ni remotamente parecido al despliegue milagroso que se dio por medio de Él, y así debía ser. Se ha dicho incluso que el Señor Jesús acabó con las enfermedades en Palestina durante aquella época en una explosión de sanidades milagrosas a favor de varias razones y propósitos vitales, como llevar a cabo su ministerio profético, autenticar su ministerio mesiánico, dar la gloria a Dios y, lo más importante de todo, demostrar su deidad. Y en todas estas sanidades milagrosas del Señor Jesús hay al menos 6 características principales. Jesús sanaba solo con una palabra o un toque, ¿cierto? Jesús sanaba instantáneamente. Jesús sanaba completamente. Jesús sanó a todos los que acudieron a Él. Jesús sanó las enfermedades físicas y orgánicas. Y por último, Jesús resucitaba muertos. Ahora, conforme el Señor Jesús vive su vida a través de
los lentes del Evangelio de Juan, él continúa demostrando su deidad. Al mismo tiempo, el pueblo de su nación Israel continúa incrementando su rechazo contra él. Y cuando llegamos aquí al capítulo 9 de Juan, hay una especie de matiz que se añade aquí. Se nos dice que hemos pasado algún tipo de punto clave, y esto es ver la mención de sus discípulos. Ahí, así que esta es la primera vez que sus discípulos han sido mencionados en este contexto y en particular en su ministerio en Jerusalén, porque él todavía se ha mantenido enfocado en las multitudes, ¿cierto? Él todavía ha estado interactuando con el pueblo, demostrando quién es él, declarando quién es él, presentando afirmaciones acerca de su identidad que son apoyadas por su poder expresado en los milagros que hizo. Él ha estado trabajando, podríamos decir, con el pueblo y con los líderes, pero aquí lo vemos comenzando a cambiar su enfoque hacia sus discípulos, como también lo vemos en los otros evangelios en los últimos meses, para asegurarse de responder a sus preguntas, a las preguntas de ellos, y prepararlos para lo que les espera. De manera que esta porción presenta un énfasis nuevo. El capítulo entero 9 de Juan básicamente está diseñado en torno a una curación milagrosa. En su mayoría es entregado a una explicación del milagro. Entonces lo primero que vamos a hacer es estudiar el milagro mismo. Así que permítame leer los 12 versículos de apertura de este capítulo. Juan 9, 1 al 12. Dice el relato: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. De manera que aquí tenemos un ciego para la gloria de Dios. Ese es el título. Aquí está un ciego para la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento, hecho que nos permite ver las acciones de Jesús contra la oscuridad espiritual. Ese es el tema. Acciones de Jesús contra la oscuridad espiritual. Y así aprender que Jesús, la luz espiritual del mundo, es quien puede iluminar la vida de todo aquel que vive en oscuridad. Y hermanos, como les digo, la enfermedad, la deformidad y la muerte han dominado la vida en el mundo desde la caída de Adán, lo cual significa esencialmente toda la historia humana. Y eso nos toca a todos, pues todos estamos en el proceso de morir, todos estamos infectados y afectados por la corrupción que vino mediante el pecado. Todos estamos familiarizados con la enfermedad, familiarizados con la deformidad, y todo eso es parte de la vida.
literalmente, esto ha dominado la vida desde el comienzo. Entonces, cuando usted ve el Antiguo Testamento, usted tiene algunas ocasiones en las que un milagro físico produjo un cambio en la fisiología de alguien, pero eso es todo. Y usted dice, bueno, eso es solo el Antiguo Testamento, pastor. Sí, pero si usted solo tomara el Antiguo Testamento, eso sería en donde Dios estuvo más activo, actuando a través de los patriarcas, de los profetas, de la historia de Israel, y en todo ese periodo de la historia en el que Dios actuó, los milagros no suceden fuera de ocasiones extremadamente raras hasta que Jesús aparece. Y cuando Jesús aparece, los milagros explotan en toda dirección durante 3 años. Por cierto, Jesús no hizo milagros durante los primeros 30 años de su vida. Ninguno. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a la edad de 30 años y fue a una boda en Caná y convirtió el agua en vino, la Biblia dice que este es el primer milagro que Jesús hizo. Entonces esos evangelios absurdos, gnósticos y falsos que algunos promueven por ahí, como el evangelio según Tomás, algo así, bueno, y que presentan a Jesús haciendo milagros cuando niño, simplemente son nada más que necios. Solo hay 4 evangelios y los conocemos, ¿verdad? Y esto es para decir simplemente que no tenemos por todos lados curaciones en la historia. No tenemos la enfermedad o la deformidad siendo revertida de manera milagrosa. Usted no tiene resurrecciones por todos lados. Usted no tiene a las personas regresando de los muertos, sino que fue en ocasiones muy raras. Pero cuando usted llega a la vida y ministerio de Jesús, ahí sí las curaciones están sucediendo virtualmente diariamente, lo que tiene la intención de demostrar que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, Dios en carne humana que ha llegado al mundo. Mateo 2:15 dice que Jesús estaba curando a todos, que Él estaba curando a toda persona en todo lugar. Y esto según Hechos 2:22, en las palabras del apóstol Pedro, es Dios dando testimonio de Jesús como el Mesías por los milagros. Por lo que estas son curaciones sobrenaturales. Estos son milagros creadores. A la gente que a la gente que tenía miembros corporales deformados, se les dieron nuevos miembros. La gente que tenía órganos deformes y enfermos, a esas personas se les dieron órganos nuevos. A la gente que tenía ojos ciegos, se les dio ojos nuevos. A la gente que no podía oír, se les dio oídos nuevos. Entonces cada uno fue una obra creadora. Y Jesús es el creador, pues nada de lo que fue hecho sin Él. Todas las cosas fueron hechas por Él, ¿verdad? Y todos estos milagros de curación son actos sobrenaturales de creación. Estas son las obras de Dios mediante Jesús. Y no hay explicación natural para ellas. No hay explicación médica para ellas. No hay explicación psicológica para ellas. Estas no son enfermedades psicomáticas que la gente imagina tener, como hoy en día. Pues no hay medicina que él use. No hay fórmula aplicada en ninguna de estas enfermedades. No hay proceso natural. Estos son milagros divinos sobrenaturales e instantáneos. Son milagros transformadores, creadores, hechos de manera completa. Así que nada como esto ha sucedido en la historia humana. Ahora, aquí obviamente hay tantos milagros que no están todos en el Nuevo Testamento. Por eso Juan dice que si todo lo que Jesús hizo fuera registrado, los libros del mundo no lo podrían contener. Entonces, hoy tenemos el privilegio aquí en el capítulo 9 de ver uno de las decenas de miles de milagros creadores que Jesús hizo. Y este milagro por sí solo debería haber cambiado de manera sustancial su perspectiva, la perspectiva que ellos tenían de Jesús. Porque si ellos no habían entendido que Él era divino, esto debería haber sido suficiente para afirmar su declaración de ser Dios. Pero en lugar de esto, hermanos, en lugar de venir a la fe, en lugar de reconocer que no había explicación humana para lo que ellos habían visto y habían experimentado, lo único que hace es elevar su enemistad, elevar su enojo. Entre más evidencia da Jesús,
más enojados están y su odio y su conflicto sube más. De manera que lo inevitable sucede. Jesús comienza a abandonarlos. Y esa es la razón por la que aquí vemos la presentación de conversaciones, no tanto con los fariseos como con los discípulos. Y Jesús en Juan capítulo 8 nos ha estado diciendo que Él es el agua viva, que sana y que satisface, que Él es la luz del mundo. Dos ilustraciones de que Él es nuestra salvación. Y para probar que nos puede dar salvación eterna, nos da una ilustración con una sanidad física. Él sana a un ciego y le manda a lavar sus ojos en el estanque de Siloé. Entonces, tendremos que dividirlo un poco, todo este capítulo, por supuesto, porque este es otro milagro seguido por una discusión y un diálogo. Vimos eso en el capítulo 5, vimos eso en el capítulo 6 y lo volvemos a ver aquí. Así que dividamos el capítulo en algunas secciones y dividamos estos 12 primeros versículos con 4 encabezados. 4 encabezados que, siguiendo el flujo del relato, nos muestran las acciones de Jesús contra el problema de la oscuridad espiritual. Así que veamos la primera de ellas. Verso 1. Jesús obra a causa de la oscuridad. Dice el pasaje, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, comencemos con la oscuridad y con la ceguera, pues esto es lo que se ve por todo el Nuevo Testamento. La ceguera era una experiencia muy común en esos tiempos, era una realidad común en el mundo antiguo. Incluso remontándonos más allá de eso, si usted regresa al Antiguo Testamento, regresa al Pentateuco, al tiempo de Moisés y los patriarcas, usted encontrará ceguera mencionada muchas veces. Es mencionada en Levítico y en Deuteronomio. Después es mencionada en los libros históricos. Es mencionada en los profetas. La ceguera era una realidad dominante en el mundo antiguo. Y esa es una de las razones por las que Isaías 42:7 dijo que cuando el Mesías viniera, Él abriría los ojos ciegos. Y aquí hay una ilustración de este tipo de ceguera. Jesús ve a un hombre que es ciego de nacimiento. Él ha sido ciego su vida entera. Ahora bien, Jesús acaba de decirles que Él es el gran yo soy, que Él es Dios mismo. Y ellos estaban tan enfurecidos por eso que tomaron piedras, ¿para qué? Para tirárselas. Pero Jesús se escondió de ellos y salió del templo. Y conforme Él sale del templo, conforme Él pasa, ve a este hombre ciego sentado en una de las puertas del templo mendigando. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos porque esa es una realidad muy aparente. Los mendigos inevitablemente terminan en las puertas de los templos, porque los mendigos van a donde hay multitudes, ¿cierto? Incluso en la actualidad usted los ve donde hay multitudes, así que no operan en aislamiento. Los mendigos saben dónde estar, por eso fueron al templo. Y una razón por la que van allí es que la gente más devota supuestamente va al templo, ¿no? Esto habla de gente compasiva, de gente amable y que se preocupa. Y estaban ubicados ahí porque era el mejor ambiente para ellos sobrevivir. Hay un paralelo hermoso con este mendigo y otro mendigo en el tercer capítulo de Hechos, ¿cierto? Ambos son mendigos sentados en la puerta del templo. El mendigo aquí es ciego. El mendigo en Hechos 3 es paralítico, ¿cierto? Está paralizado desde su nacimiento. Ambos están en el templo. Ambos son encontrados por Jesús y ambos son curados por Él. Aunque los apóstoles mediaron el poder de Jesús en el caso de Hechos, todavía fue el poder de Jesús que lo hizo, pero ambos ilustran el poder de curación que Jesús expresó. La gente también iba al templo porque iba a presentar un sacrificio en la mañana y en la tarde, ¿cierto? Y eso significaba que estaban conscientes ¿de qué? De su pecado. Y la gente que se siente culpable por su pecado es más probable que sea generosa. Entonces usted tiene a gente devota, a gente que se siente culpable y tiene a gente que también trata de ganarse su salvación en ese sistema. Porque una manera en la que usted se ganaba su salvación, según la teología rabínica, algo que enseñaban los rabinos, era dando limosna.
Por eso usted ve a las personas haciendo obras de bondad y caridad por ahí. Así que es debido a que las multitudes están entrando y saliendo del templo todo el día, que también están ahí los mendigos. Y ahí es en donde este hombre está cuando Jesús pasa. De modo que al verlo en su condición de oscuridad, Jesús se compadece de él y evita pasar de largo, ¿cierto? Él lo hace sin estar demasiado preocupado por su propia vida. Aunque él está corriendo un riesgo serio, aunque Jesús está en peligro porque está escapando de ser apedreado, aún así él se detiene. Él se detiene para demostrar gracia, poder, misericordia y compasión, incluso salvación hacia un mendigo ciego. Pero el mendigo no puede ver a Jesús. Él nunca ha visto nada. Sin embargo, el relato sí dice que Jesús vio al mendigo. Así que la gracia soberana domina este milagro. La voluntad soberana domina este milagro. El hombre ciego no puede ver nada. El hombre ciego está en oscuridad total. Él no sabe nada acerca de Jesús que está pasando, pero Jesús lo ve. No sabemos cómo supo que era ciego desde el nacimiento. Puede ser que lo preguntó, puede ser que lo supo por su omnisciencia. No lo sabemos, pero algo interesante es que Jesús busca a este ciego. Jesús busca a este ciego. Normalmente los enfermos buscaban a Jesús y pedían su sanidad, pero el ciego no pidió ser sanado. De manera que eso enfatiza la intencionalidad de Jesús de obrar contra esa condición miserable de oscuridad en el ser humano. Por eso es que toma la iniciativa de buscar al ciego. Lo hace, repito, para obrar contra su ceguera y sanarlo. Y por lo que vemos en el resto del capítulo, una de las razones por la que Jesús hace esto es para ilustrar que todos nosotros nacemos ciegos. Todos nosotros nacemos ciegos, que todos nacemos en oscuridad espiritual, nacemos siendo mendigos espirituales y necesitamos que Jesús tome la iniciativa para venir a sanarnos. Lo necesitamos porque nosotros nunca tomaríamos esa iniciativa por sí solos, porque estamos ciegos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el hombre ciego es un retrato del hombre cegado por el pecado, que no tiene capacidad de ver a Jesús, que está sumergido de manera profunda en su ceguera desesperada y no tiene capacidad para ver al Salvador ni para escuchar su mensaje. Así que la analogía es irresistible. De hecho, los evangelios usan esta analogía. Pablo habla de la ceguera espiritual en varias ocasiones y los evangelios registran más casos de gente ciega siendo curada que cualquier otra enfermedad específica. Hay una curación de un sordomudo, hay una curación de alguien con parálisis, hay una curación de alguien con una fiebre, hay 2 curaciones de leprosos y de grupos de leprosos, hay 3 personas muertas resucitadas, pero hay 5 relatos separados de gente ciega. Por tanto, la ceguera ilustra bien la oscuridad espiritual del hombre y su condición perdida. La ceguera ilustra bien la condición sin esperanza del hombre desde el comienzo. Por eso es que este hombre ciego depende de que alguien se le acerque y escoja ayudarlo. Él es como el pecador. Dios tiene que tomar la iniciativa con el hombre ciego mediante Jesús y obrar contra su condición de oscuridad espiritual. Y así es que opera la gracia. Así es que opera la gracia, mis hermanos. Nosotros estamos perdidos, estamos muertos, estamos ciegos, no conocemos la verdad, no vemos a Jesús, no tenemos a Dios, pero Dios sí nos ve. Y Él viene en compasión, en gracia y nos concede vida espiritual. De manera que este es un retrato hermoso ilustrado por esta curación de cómo Dios obra a causa de la condición de oscuridad espiritual en las personas. Eso nos lleva a una segunda acción de Jesús, porque después de que Él se detiene al ver la condición de oscuridad de este hombre y tomar la iniciativa ante su necesidad, Jesús usa la oscuridad. Esa es la segunda acción de Jesús. Jesús usa la oscuridad. Versos 2 al 5 que leímos. Aquí la condición del ciego creó un dilema teológico en la mente de los discípulos. Por eso plantearon una pregunta conforme a la doctrina popular judía,
según la cual el sufrimiento físico de una persona es resultado directo del pecado personal. Por lo tanto, veían dos explicaciones posibles para esta condición. Veían que la ceguera había sido provocada por los pecados de este hombre o por los pecados de sus padres. Y claro, todos estaremos de acuerdo en que la enfermedad de toda persona está relacionada a la caída en pecado del hombre, pero usted no siempre puede establecer un eslabón directo entre el pecado y la enfermedad. Pero ahí estaban ellos, porque eso era lo que se había desarrollado en su sistema de creencia, que la gente que estaba enferma, débil o lo que fuera, estaba así porque había pecado o sus padres habían pecado. Ahora, esta pregunta podría haber tenido un componente físico o fisiológico, un componente médico, por así decirlo, porque le voy a decir algo, el contribuyente en la antigüedad más grande de la ceguera era la enfermedad venérea conocida como, bueno, es un poco molesto pronunciarlo, pero así es, la enfermedad venérea de la gonorrea, pues debido a que no había tratamiento para eso. Cuando una madre tenía dicha enfermedad, un bebé que pasaba por el canal del parto salía ciego esencialmente. Así que esto era una epidemia, incluso en el mundo moderno, en países del tercer mundo, donde no tienen todavía la capacidad de cuidar de eso, la ceguera se incrementa por eso. Entonces estaban diciendo algo acerca del pecado, de la madre o del padre, algo acerca de una enfermedad que se transmitió y quizás eso estaba en su mente, pero lo más probable es que fuera algo teológico más que fisiológico. Pues los rabinos estaban convencidos de que los pecados de los padres eran colocados sobre los hijos. ¿De dónde sacaron eso? Eso lo sacaron pues malinterpretando Éxodo 20. Así que ellos hacían una conexión directa entre el sufrimiento y el pecado en la vida de la persona. Una ilustración clásica de esto son los amigos de Job, ¿se acuerda? Job no ha hecho nada, él está sufriendo terriblemente y sus amigos vienen tratando de que sea culpable para poder encontrar el pecado y la causa directa para su sufrimiento. Pero Job rechaza eso y continúa rechazando durante muchos capítulos, lo cual es un reflejo de esa teología. Usted también ve eso en Lucas 13. ¿Se acuerda usted de la torre que cayó y mató a todas esas personas? Y usted se acuerda de los hombres de Pilato que entraron y mataron a los galileos que estaban adorando. ¿Qué fue lo que pensó la gente? Bueno, la gente dijo que esas personas eran peores pecadores que el resto de la gente. Y así es como funciona ese tipo de teología, ¿verdad? Pues dice que las peores personas tienen calamidades y las mejores personas escapan de estas. Ese es el mismo tipo de teología. Entonces, la pregunta de los discípulos viene de la manera de pensar de los rabinos. Además, en su forma de pensar, este hombre siendo ciego de nacimiento no podría ser responsable a menos que hubiera pecado antes de nacer, ¿cierto? Y tal vez los discípulos consideraban esa posibilidad, pues en el judaísmo de la época era amplia la creencia de que los niños podían pecar desde el vientre. Increíble, ¿no? En cuanto a esto, en su teología, ellos usaban Génesis 25-22, donde el contexto nos dice que Rebeca tuvo gemelos, ¿cierto? En su vientre, Esaú y Jacob. Y Moisés dice que los hijos luchaban dentro del vientre de Rebeca. Y obviamente, la manera en que los judíos interpretaron esa lucha o esa pelea es que Esaú pecó contra Jacob. Y por eso Dios entonces escogió a Jacob. Qué teología, ¿no? Lo que va muy bien, por supuesto, eso va muy bien con el concepto de superioridad que los judíos tenían, pues se consideraban mejores que las demás razas, ¿cierto? Y el concepto va aún mejor con su teología de justicia por obras, porque para ellos la bendición de Dios se basa en el mérito y las obras humanas. Y así Jacob mereció ser escogido y Esaú mereció ser rechazado porque pecó desde el vientre de su madre. Pero nosotros, hermanos, nosotros, maduros ya en la fe, comprendemos que esto no es bíblico,
Porque Romanos 9 enseña que Dios escogió a Jacob sin tomar en cuenta sus obras. Y Pablo explica que la gracia de Dios se dispensa únicamente en base al puro afecto de su voluntad, según Efesios 1, y no en base a nuestras obras ni al mérito. Pero el punto es que para los discípulos que andaban en ese contexto rabínico, era lógico pensar que tal vez el niño había pecado. En cuanto al pecado de sus padres, seguramente comprendieron que un hijo no sufre el castigo eterno por el pecado de sus padres, porque Moisés dice esto claramente allá en Deuteronomio 24:16, que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Además, Ezequiel 18:20 también es bastante claro al decir que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Pero sí es posible que pensaran que aunque un hijo no es responsable por el pecado de sus padres, muchas veces sí sufre consecuencias físicas por los pecados de sus padres. Por ejemplo, si una mamá por supuesto peca y, y esta persona está tomando drogas, alcohol durante su embarazo, el niño puede sufrir las consecuencias. Así que el hecho de preguntar si el mendigo había nacido ciego debido a su pecado o debido al pecado de sus padres no es exagerado, pero está mal porque solamente le están dando a Jesús dos opciones, dejando por fuera otra opción, ya que ellos omiten una tercera posibilidad, omiten que la ceguera del mendigo no estaba conectada estrechamente con ningún pecado en particular. Pero, ¿cómo funciona entonces? ¿Cuál es la relación entre el pecado y el sufrimiento? Bueno, eso es un tema bastante importante porque el sufrimiento nos rodea a todos nosotros. Si damos un paso atrás, debemos afirmar que el sufrimiento existe debido al pecado en un sentido general. Pues si no fuera por el pecado, no habría muerte. No habría sufrimiento en el mundo. Si no fuera por el pecado, no habría enfermedad. Pablo explica en Romanos 5:12 que la muerte y con ella el sufrimiento entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, si nos preguntamos por qué sufrimos, la respuesta es por el pecado. Aquí dirá usted, pero pastor, eso suena exactamente como el error de los discípulos, pero no es así porque no estamos diciendo que cada pecado específico es la causa de cada sufrimiento específico. No estamos diciendo eso. Estoy simplemente diciendo que en general sufrimos por el pecado, en general. Pero debemos afirmar que muchas veces un pecado sí produce un sufrimiento específico. Claro que sí. ¿Recuerdan Juan 5:14? Cuando Jesús dice al paralítico, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Sí ve? Que sí. También recuerden a 1 Corintios 11:30, cuando Pablo les dice a algunos corintios que por haber comido y tomado la cena indignamente se habían enfermado, incluso que algunos habían muerto por ese pecado, porque Dios disciplina a los que ama, según Hebreos 11, ¿cierto? Y puede disciplinarnos por un pecado pasado que cometimos o puede disciplinarnos incluso por un pecado presente para prevenir un pecado futuro, como lo vemos en el caso de Pablo en 2 Corintios 12:7, donde dice que le fue dado ¿qué? Un aguijón en la carne, ¿para qué? Para que no se enalteciera. Entonces, si alguien está sufriendo, usted no debe apuntar el dedo y juzgarlo. Pero si es usted el que está sufriendo, debe considerar si Dios lo está disciplinando por algo. Por tanto, como dijimos, tiene que haber una tercera categoría, una tercera opción que los discípulos no consideraron, que los amigos de Job no discutieron, y es que a veces un sufrimiento viene a nuestras vidas solo para la gloria de Dios y nuestro bien. Solo por eso. Viene sin ser una disciplina por un pecado específico. Y debido a esto, nunca podemos juzgar a otro dando por sentado que necesariamente está sufriendo por un pecado específico. Ahora, no sé si ustedes captaron cuál fue la pregunta específica de los discípulos y cuál es la pregunta que Jesús está contestando aquí. Pero eso es lo que Jesús siempre hace. Una persona le hace una pregunta
y él contesta otra pregunta. Él siempre hace eso. Los discípulos le preguntaron acerca del porqué de la ceguera de este mendigo, ¿cierto? Pero Jesús no les da el porqué, sino el resultado futuro, la bendición futura de la ceguera. En español se lo voy a decir. Tal vez podríamos decir que los discípulos le preguntan del porqué del sufrimiento y Jesús no está interesado en hablar del porqué, así que les explica el para qué. Ellos quieren saber la causa pasada de la ceguera y Jesús solo quiso hablar de la bendición futura de esa ceguera. Y nos asombra la sabiduría de esto porque la verdad es que normalmente desconocemos el por qué sufrimos. Y claro, el tema de la teodicea, el tema de por qué existe el mal y el sufrimiento en este mundo, es un misterio más allá de nuestra comprensión. Y la verdad es que aún en la Biblia, cuando las personas preguntan a Dios acerca del porqué de su sufrimiento, Dios no lo explica, porque el hombre no tiene la capacidad para entender esa respuesta. Entonces aquí tenemos que afirmar algunas cosas. Debemos afirmar que Dios es soberano y que Él es quien hizo a este mendigo ciego para su gloria. Él lo hizo, Jehová lo hizo. Recuerden las palabras de Dios a Moisés en Éxodo 4:11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Por tanto, Jehová hizo al ciego. No obstante, como lo explica W.F. Bruce, esto no quiere decir que Dios deliberadamente provoque que los niños nazcan ciegos para que después de muchos años su gloria se manifieste al eliminar la ceguera. No, eso no es lo que quiere decir. Pensar así sería una difamación del carácter de Dios. Lo que quiere decir es que Dios invalidó el desastre de la ceguera del niño de forma tal que cuando se hiciera adulto, al recuperar la visión, pudiera ver la gloria de Dios en la cara de Jesús y que otros, al ver esta obra de Dios, se volvieran a la verdadera luz del mundo. Así se entiende. Por tanto, Dios escogió en su soberanía usar la aflicción de este hombre para su gloria. Y debido a esto, el ciego no tiene derecho de saber el por qué. No lo tiene porque no puede comprender las razones de Dios. Recuerden, Pablo explica lo mismo en Romanos 9, cuando Pablo anticipa la queja de la gente, que si Dios es soberano, entonces, ¿cómo nos hace responsables? Pero en vez de explicar el misterio, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, simplemente dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que el ciego no puede decirle a Dios por qué lo ha hecho así. No, no puede. Pues solamente el alfarero sabe sus propósitos, pero Dios en su gran misericordia y su gracia sí revela el para qué de su sufrimiento. Tanto Jesús aquí como Pablo en Romanos 9 nos dan el para qué de nuestro sufrimiento. Es para que las obras de Dios se revelen, para que las obras de Dios brillen, para que se hagan visibles. Es para que la gloria de Dios brille a través de las obras de su Hijo Jesucristo. Así que con una afirmación Jesús aplasta completamente todo este sistema teológico, porque Jesús ahora dice que no siempre hay un enlace directo entre el sufrimiento y el pecado personal. No siempre. Él dice que alguien puede tener una enfermedad severa de nacimiento de por vida, que no tiene nada que ver con su propio pecado o con los pecados de sus padres. En otras palabras, Jesús está diciendo que el mendigo es ciego para la gloria de Dios, que Él está ciego para que podamos llegar a este momento, ver esta curación, ver el poder de Dios manifestarse y que Él sea glorificado.
Por tanto, no toda enfermedad, no todo defecto, no todo sufrimiento viene del pecado personal. Y por supuesto, sus padres eran pecadores y él mismo era un pecador, claro. Pero muy seguramente usted se ha dado cuenta que hay pecadores saludables en este mundo, ¿cierto? Realmente los hay. Pecadores saludables en este mundo. Algunos de ellos son pecadores miserables, muy miserables, que viven mucho tiempo y son saludables. Y hay creyentes, por otro lado, enfermos que son fieles al Señor. Pero usted no puede hacer estas conexiones directamente. Entonces, Jesús acaba con esta teología, él simplemente la derriba y dice, esto tiene que ver con las obras de Dios. El propósito de la ceguera del hombre, el propósito de la oscuridad espiritual es revelar el poder milagroso de Dios mediante el Hijo de Dios para sustentar sus afirmaciones de ser el Mesías, de ser Dios mismo. Y nosotros tenemos que comprender este punto. Tal vez no comprendamos el porqué o la causa de nuestro sufrimiento, pero sí sabemos el para qué, sí sabemos el resultado final. Por tanto, Jesús aquí usa la oscuridad espiritual de este ciego para la gloria de Dios. Jesús usa la oscuridad de este ciego para la gloria de Dios. Dios está revelándonos sus perfecciones y ese es nuestro bien eterno, hermanos, porque mientras más vemos las perfecciones y el carácter de Jesús, más somos transformados a su imagen. Esa es la promesa de Romanos 8:28, ¿acuerda? Que todo ayuda para bien. Todo. ¿Por qué? Porque nos conforma a la imagen de su Hijo. Este ciego, Dios lo hizo ciego por un porqué desconocido. Pero este ciego tuvo el privilegio de sufrir esos años debido a un para qué increíble, para estar sentado en la primera fila y mirar la gloria de Dios en las obras de su Hijo Jesucristo, recibiendo su vista 2 veces en este capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque él recibe su vista física en el siguiente párrafo que vamos a ver y después recibe su vista eterna en el último párrafo. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que nos coloca de frente con esta otra acción de Jesús. Jesús vence la oscuridad, versos 6 al 7. Después de aclarar la interpretación errónea de sus discípulos y de presentar el asunto de la obra de Dios, aquel que es la luz espiritual del mundo, también proporcionaría luz física a este hombre que había vivido siempre en la oscuridad. Así que Jesús aquí va a usar su poder para vencer la oscuridad y darle a este hombre luz física. Entonces vimos a Jesús obrando contra la oscuridad al tener misericordia al mendigo ciego. Después lo vemos usar esa oscuridad para la gloria de Dios. Aquí vemos, en tercer lugar, que el Señor vence esa oscuridad, lo hace al dar la vista al ciego. Sin embargo, aquí surge una pregunta. ¿Por qué usó ese método que habla ahí, verdad? Bueno, el relato no declara por qué. Algunos padres de la iglesia interpretaban este acto del Señor, eso de untarle lodo con saliva y mandarlo a que se lavara, ¿verdad? Algunos padres de la iglesia interpretaban este acto del Señor a la luz de Génesis 2:7. En ese caso, el lodo simbolizaba que el Señor creaba un par de ojos nuevos y útiles para reemplazar los anteriores. Pero como anota León Morris, Jesús realizó sus milagros con su mano soberana y no podía limitarse a normas de procedimiento. Él curaba como le placía. Así la respuesta es que él lo hizo varias veces. Incluso en Marcos 7, él usó saliva para mezclarla con lodo para colocarla en los oídos de alguien. En Marcos 8, él hizo lo mismo con otra persona ciega. Entonces, ¿por qué hizo eso? Bueno, no tengo idea. Además, eso no es lo importante aquí, ¿cierto? Sino que lo hizo. Eso es lo que importa. Por otra parte, ¿por qué es que lo envía a un lugar? Bueno, aquí hay que decir en primer lugar que el estanque de Siloé estaba ubicado en la esquina suroriental del muro de la ciudad de Jerusalén, porque Ezequías había construido un túnel desde la fuente de Gijón hasta el estanque de Siloé para asegurar el suministro continuo de agua, temiendo un asedio por parte de los asirios. También el estanque de Siloé era donde el sumo sacerdote, ¿se acuerda?, sacaba el agua en la fiesta de los tabernáculos.
que vimos. Así que la nota entre paréntesis de Juan llama la atención sobre la importancia del nombre Siloé, cuya traducción es enviado. Probablemente el nombre se originó por el agua enviada al estanque, pero como lo sugiere su uso en la fiesta de los tabernáculos, el nombre también simbolizaba las bendiciones de Dios enviadas a Israel. Así que aquí simboliza la bendición final de la nación. ¿Quién es quién? Jesús, el Mesías, el enviado de Dios. Pero tristemente, tal como sus ancestros desecharon las aguas de Siloé, como nos cuenta Isaías 8:6, estos también rechazaron a Jesús, el Siloé verdadero, aquel enviado de Dios para salvar a los pecadores perdidos. Sin embargo, el ciego hizo en obediencia lo que Jesús le instruyó, ¿cierto? Fue y se lavó en el estanque y regresó viendo. Y creo que Jesús le ordenó hacer esto porque Él lo está llamando a que sea obediente aquí. Jesús está llamando a que el hombre se someta. Y recuerde, el hombre no sabe quién le está hablando, pero Él obedece. Él va y hace eso. ¿Y por qué haría eso? ¿Por qué obedecería? Lo preguntamos porque si usted se acercara, si usted se acerca a un mendigo ciego y usted escupe y le coloca lodo en sus ojos, él posiblemente lo va a golpear, ¿cierto? Le va a dar un golpe. Más si el mendigo no sabe quién es usted. Además, pienso que eso no importaría mucho quién fuera usted. Entonces, ¿por qué hace él esto? Bueno, creo que el ciego obedece por una motivación divina. Una motivación de un poder irresistible que está comenzando a operar en su voluntad. En otras palabras, él está siendo transformado. Por tanto, su respuesta a la orden del Señor simboliza la obediencia que marca la fe salvadora genuina. Es la obediencia la característica principal de la fe salvadora genuina, una fe que se manifestaría en poco tiempo, lo que nos lleva a ver la última acción de Jesús contra esta oscuridad. Y es que Jesús elimina la oscuridad, solamente la vence, la elimina. Versos 8 al 12. Una vez el Señor Jesús le da luz física a este ciego, después le da la luz espiritual. Dirá usted, pero pastores, aquí en los versos no dice nada de eso. Bueno, explícitamente no. No lo dice, ¿cierto? De forma directa, pero sí dejan claro que el mendigo comenzó a entender lo sucedido y por eso él le da todo el crédito ¿a quién? Al Señor Jesús, a quien no ha visto nunca. Él dice en el verso 11, aquel que le llaman Jesús, él hizo lodo y me untó. Y si usted va al versículo 38 para completar aquí la idea, al versículo 38 de este mismo capítulo, allí encuentra que el hombre mismo dice, Señor, creo, y lo adoró. Amén. Entonces, él no solo Jesús no solamente cura al hombre ciego, sino que lo salva. Lo salva. Hermoso. Así que en los versos anteriores, la luz irrumpe en la oscuridad, ¿cierto? Es simplemente luz física para que él pueda ver. Pero después es luz espiritual para que él pueda ver a Dios. Primero, él podía ver el mundo que lo rodeaba, ¿cierto? El mundo visible podía verlo, pero después él podía ver lo invisible, él podía ver lo espiritual, él podía ver a Jesús, podía ver la luz del mundo. Así que la curación del ciego provocó sensación entre los vecinos, tanto que todos los que antes lo habían visto se sorprendieron al ver su transformación y al estar convencidos de que este era, en efecto, el hombre que había sido ciego. Le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Pero él, sin intentar explicar cómo, solo dijo que Jesús lo había hecho. Entonces la sanidad de este mendigo es una parábola de vida que ilustra el ministerio de Jesús, quien es la luz que brilla en un mundo oscurecido espiritualmente. La única luz capaz de eliminar por completo la oscuridad física y espiritual. Pregunto,
¿estamos viendo aquí una ilustración de la regeneración? Que va bien con lo que estamos viendo los miércoles, ¿no? ¿Es esta la vida nueva irrumpiendo en un alma oscura? Creo que sí. Sinceramente no creo que él tuviera alguna vacilación en absoluto. Creo que esto fue una chispa de fe que se encendió en su corazón conforme el Espíritu de Dios comenzó a cambiarlo en el interior y llega a dar fruto en el versículo 38, como les digo, cuando él dice, Señor, creo, y lo adora. Así funciona la salvación en esta analogía. El relato de Jesús curando a un hombre ciego de manera hermosa ilustra realmente el proceso de salvación. Nosotros estamos sentados, cegados por el pecado, como mendigos, no podemos ver a Dios, no podemos ver a Jesús, no tenemos la capacidad de reconocer al Salvador, no tenemos manera alguna de iniciar algún tipo de liberación o rescate. Y después, Dios, en su misericordia, Jesús en su gracia, nos encuentra. Eso es salvación. Y Él nos alcanza en nuestra ceguera y nos da vista. Y lo único que pide es un acto simple de fe, el cual Él capacita y Él nos lava y vemos para siempre. Y eso es lo que le pasa a este hombre. Primero la curación física viene y después la ceguera del alma es quitada, es totalmente eliminada. Entonces Jesús está muy consciente de que Él, siendo la luz del mundo, pronto va a abandonar el mundo. Por eso Él dice, es necesario hacer las obras en este momento, antes de que venga la noche, ¿cierto? Mientras está de día, antes de que venga la noche. Y esa noche que habla de su cruz, de su muerte en la cruz. Él era necesario hacer las obras en ese momento, ¿cierto? Él pronto iba a abandonar el mundo para regresar al cielo, pero quiso dejar un mensaje muy claro a sus discípulos y a nosotros también en esta mañana. Y es que Él es una luz tan poderosa, hermanos, que no solo vence la ceguera, sino que elimina por completo la oscuridad espiritual, que es una luz que puede dar vida espiritual a ciegos como nosotros. Así que la historia ilustra una realidad espiritual con una sanidad física. Ahora, esto es muy similar a cuando Jesús sanó al paralítico, ¿se acuerda? Allí dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente no creía que tenía ese poder, de manera que lo prueba haciéndolo caminar. Aquí Él dice, yo soy la luz del mundo, yo puedo dar vista al mundo. Y Jesús ve a un ciego de nacimiento y lo prueba al sanarlo. Entonces tal vez Jesús está enseñándonos que su luz es tan poderosa que inunda nuestras tinieblas. Y siempre, siempre, cuando la luz y las tinieblas batallan, la luz es la que gana. Entonces, regocijémonos que Jesús es la luz del mundo que nos guía a la salvación y que es el agua también que nos sana. Así que tenemos que dar gran gloria y honra a Jesús por hacer esta sanidad espiritual en nosotros al transformarnos y cambiarnos, porque por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Curados. Fue por su cruz que nosotros recibimos esta sanidad, una sanidad mucho más profunda que una sanidad física, como veremos en las próximas semanas, porque le voy a decir algo ya, le voy a adelantar algo, porque mire, ver físicamente no importa nada. Que usted tenga sus ojos naturales buenos, eso no importa nada. Si usted está espiritualmente ciego. Y para todo el que me escucha, toda persona creyente, oyente, las buenas noticias de este capítulo es que usted no tiene que permanecer así ciego. Si está aquí y no puede ver a Dios, si está aquí y no puede ver a Jesús aún, y aún no puede comprender su mensaje, y no ha sido salvo, Jesús es la luz que le da vista, que le da vida. Y usted puede recobrar su vista, pero para eso tiene que ir a las aguas. Tiene que ir a lavarse en el agua viva que es Jesucristo, el que sana. Tiene que confiar en esas aguas que corren mansamente. Tiene que confiar en ese yugo
que es fácil. Confiar en las aguas que Dios mismo nos ha enviado en su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Y tenemos que hacerlo hoy mismo. No es mañana, como dicen algunos. Ah, sí, después, pastor, voy a pensarlo. No, es hoy. Hoy mismo, no mañana. Porque si no se lavan el agua que corre mansamente, igual como estos judíos lo experimentaron, el río de su juicio lo va a hundir a usted por completo en las llamas del infierno. Jesús es luz y Jesús es agua. Por eso tenemos que recibirlo. Tenemos que confiar en Él y debemos seguirlo todos nuestros días para ver y reflejar mejor al que es la luz de este mundo y podamos recibir la vista lavándonos en el que es el agua viva, el Señor Jesucristo. Amén.